A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Saludos amigos, bienvenidos al programa Hablando nos entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Este es el 12º programa de esta serie. Estamos un trimestre ya con ustedes, lo que me da mucho gusto y agradezco a todos nuestros seguidores, tanto en Facebook Live como en YouTube y a través, obviamente, del canal UHF 29 de Telesucesos, así como en las diferentes plataformas de televisión por cable. Esta, como digo, es la 12ª entrega, por lo tanto hemos tenido 11 entrevistados y hoy tendremos a nuestro 12º entrevistado, pero además hemos dado noticias de libros. Estaba haciendo las cuentas y hemos dado noticias de 28 libros que han aparecido durante este trimestre. No es malo para el Ecuador. Estamos en un país que lee poco, pero que queremos que lea más. Los libros es toda una aventura publicarlos, pero cuando se publican tienen que tener lectores, tienen que tener audiencia. Vamos a hacer mayor esfuerzo todavía para entrevistar a autores de los libros. Y como saben, hemos dado noticias de la cultura, en promedio yo diría que unas 4 o 5 por emisión, de manera que estamos hablando de unas 50, 60 noticias. Hemos hecho también, hemos dado algunos consejos sobre el idioma, en fin. Así que hoy también tendremos noticias, algún consejo, y nuestro entrevistado hoy será el doctor Fernando Miño Garcés, quien es un ilustre profesor, lexicógrafo y académico de la lengua. Así que con esto arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. En cuanto a las noticias, la primera que hay que darles es una noticia mundial esta semana. Es el hecho de que este año no se va a conceder el Premio Nobel de Literatura. Y esto por un escándalo dentro de la Academia Sueca, la que resuelve este premio. Un escándalo sobre todo respecto de un fotógrafo francés, esposo de una de las académicas, miembros de la Academia Sueca, quien ha sido acusado de ser un abusador y un acosador sexual. Esto parece que se conocía, o al menos algunos de los directivos de la academia lo conocían, pero lo taparon durante años. Y con este clima que hay en los países desarrollados de la denuncia ahora por parte de las mujeres que han sido abusadas, pues esto llegó a la opinión pública en Suecia y se hizo un escándalo que todavía está en investigaciones judiciales. Pero mientras tanto han ido renunciando algunos de los miembros de la Academia Sueca. Me parece que ya son 8 de los 18 miembros de la Academia que han renunciado y por tanto se ha decidido, el viernes pasado lo anunció ya oficialmente el actual presidente de la Academia, que reemplaza a uno anterior que había estado tapando estas cosas. El nuevo presidente anunció que no va a concederse el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura, por supuesto, puede ser muy discutido. En algunos casos nos ha parecido injusto el que se le haya concedido, en otros es injusto que no se haya concedido a algunos de los autores más conocidos por nosotros, y sin embargo, sí es una noticia que no se vaya a dar, porque desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había dejado de dar el Premio Nobel de Literatura. Todos los años se lo había concedido.
Esta es la primera vez, por tanto, en 70 y pico de años que no se va a dar el premio, aunque se ha anunciado que el próximo año se anunciarán 2 premios de literatura, 2 premios Nobel. Uno correspondiente al año 2018 y otro correspondiente al 2019. Tal vez un novelista en el futuro va a poder escribir una novela sobre todo este embrollo en que está la Academia de Sueca del Premio Nobel. Por cierto, del Premio Nobel de Literatura, porque la Academia Sueca solo resuelve el Premio Nobel de Literatura, de manera que los otros premios que se dan, los otros premios que llevan el nombre de Alfred Nobel, que son resueltos en Noruega o de otras maneras, sí se van a continuar dando. Solo el de literatura es el que está suspendido. Por otro lado, les quería contar, creo que a propósito de premios, no había comentado yo el extraordinario discurso de Sergio Ramírez Mercado al recibir el premio Cervantes. Yo les recomiendo que lo lean. Yo lo colgué en mi página de Facebook. Allí me pueden encontrar con @Gonzalo Ortiz, pero creo que es muy fácil que lo busquen en cualquier buscador, pongan discurso Sergio Ramírez, Premio Cervantes y lo van a encontrar. Es un discurso extraordinario. Una tercera noticia ya del ámbito local: en esta semana llega a Quito un escritor mexicano-peruano, no conozco su obra, pero es un escritor que está invitado dentro de esta actividad que tiene el Centro Cultural Benjamín Carrión de un programa literario que se llama Escritor Visitante. El escritor es Mario Bellatin, como digo, un autor peruano-mexicano. Es un hombre que apuesta por lo esperpéntico, dice la noticia que tomo del diario El Comercio. De manera que esta semana llega y hará varias actividades. El jueves a las 18:30, mañana jueves a las 18:30, en el Centro Cultural Benjamín Carrión, tendrá la primera de las conferencias que se llama Escrituras del siglo XXI. En cuanto a consejos de la lengua, sigamos con estas palabras que a mí me asombra que la academia las haya aceptado, pero ya las ha aceptado. Yo creo que hay un cambio, ¿no? Antes la academia era la que autorizaba o no el uso, ahora ha aceptado que el uso más bien es el que manda en el idioma y la academia viene después y la autoriza, como decíamos, cuando sigue las reglas del idioma. Una de estas palabrejas que ahora ha sido aceptada es agendar, es decir, poner en la agenda. Y es de uso muy común. En el Ecuador se usa mucho agendar, pero no había sido antes aceptada por la academia y ahora sí lo está. Como decía, a través de Twitter, en este neologismo, digamos, a través de RAE Consultas, etiqueta RAE Consultas, se ha contestado esta consulta y este es un anglicismo, diríamos, viene de un verbo del inglés, pero es un verbo útil y luego sigue las reglas del idioma, así que está bien formada la palabra, así que ya se le ha aceptado. Un plural que es también interesante es Óscares, porque a veces decimos, y está bien, los premios Óscar, pero cuando queremos decir el genérico, por ejemplo, Guillermo del Toro tiene varios Oscars, es muy inglés, entonces se ha aceptado la palabra Óscares, así que se puede utilizar con todo convencimiento como una palabra española, Óscares. Y finalmente, tenía alguna otra palabra por allí para sugerirles, y es esta, lideresa. Esta es otra palabra que no estaba siendo utilizada, pero está bien, la utilizan mucho, sobre todo las mujeres cuando quieren insistir en que una mujer es líder, no quieren usar la palabra que antes era ambigua en cuanto al género, el líder o la líder, y actualmente se puede decir
lideresa. Otra palabrita, y la última, que la usamos mucho en América, pero que en España parece que no se veía tan bien, que es arremangar. En el diccionario solo estaba remangar. Entonces, remangar estaba bien, pero arremangar no estaba tan bien, pero ahora ya ha sido aceptada, es el uso generalizado, sobre todo en América, de esta palabra. Y de estas palabras, ¿cuáles son? ¿Cómo es nuestro léxico? Es de lo que vamos a hablar en una interesante entrevista en un momento con el doctor Fernando Miño. Ya regreso. La vida de la academia. Bueno, como les había dicho, vamos a la entrevista, pero antes les quiero presentar este volumen. Como ven, un volumen de formato grande y de muchas páginas, 715 páginas. Es el Diccionario del Español Ecuatoriano de Fernando Miño, nuestro entrevistado. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato estar en un programa de la lengua. De la lengua. Y Fernando es un profesional de la lengua y durante muchos años se dedicó a construir este diccionario, a recoger las palabras, a explicarlas, y él mismo nos va a decir cómo fue ese trabajo lexicográfico para poder hacer este maravilloso diccionario que, por cierto, fue publicado por el Centro de Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a finales del 2016. ¿Cómo hiciste el trabajo, Fernando? Bueno, en realidad esta fue parte de todo un proyecto que tenía la Universidad de Augsburgo, de Alemania, Augsburgo, para hacer diccionarios particulares de cada país. Y luego la idea era hacer un diccionario de Latinoamérica. Entonces, ¿y por qué Augsburgo se interesó en el español? Porque un miembro de la Academia de la Lengua Española, pero profesor de la Universidad de Augsburgo, un alemán, Dr. Günther Hensch, empezó este programa. Él ha participado en un sinnúmero de diccionarios, en alemán, de alemán al español, etcétera, ¿no? Y había elaborado este programa junto con el Instituto Caro y Cuervo de Colombia. Ajá. Vino a Quito e invitó para que participáramos. Eso nos dio una ventaja, y es que las decisiones que hay que tomar para hacer un diccionario un poco estaban elaboradas. Las reglas con las que iban a seguir. Claro, digamos. Y la idea era hacer un diccionario de cada país, exacto, de los ecuatorianismos y de los colombianismos, exacto, y de los peruanismos. Exacto, se publicó el diccionario del español de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Cuba. Ajá. Y se acabó el dinero, se acabaron los auspicios de todo el mundo y tuvimos que... no se habían publicado los demás, que algunos estaban listos. Tal vez pasó con esto lo que pasó con muchas de las cooperaciones europeas, que cuando cayó la cortina de hierro y se abrió Europa Oriental, los fondos europeos se destinaron a eso y dejaron venir a América. Es posible. También la cuestión es que parece que nunca pensaron que iba a tomar tanto tiempo. Ya. Porque 32 años nos tomó a nosotros. Cuando dices nosotros, ¿estás hablando como el Papa en plural o antes hablaba el Papa en plural? No, en realidad esto es un trabajo de un equipo inmenso. ¿Ah, sí? Inmenso. ¿Cómo organizaste el equipo? Bueno, primero teníamos en la Universidad Católica, yo empecé haciendo seminarios de lexicografía con los estudiantes. Ajá. Cada estudiante hacía su tesina de licenciatura y hacían pequeños glosarios. Ya. Algunos de esos estudiantes se interesaron y pudimos, en un principio con un proyecto del CONUEP y la Católica, tener un poco de dinero para contratar a algunos investigadores. Ajá. Entonces empezó el grupo Semilla, digamos. Ya. Teníamos el apoyo de la Universidad de Augsburgo, un equipo de la Universidad de Augsburgo, también de lexicógrafos, estaba apoyando. Y entonces empezamos a recoger palabras. Se recogieron más de 80,000 palabras. Y se fue depurando hasta lograr esto. ¿Cuántas están en el libro? 10,500. 10,500. ¿Por qué? ¿Y por qué
De 80.000 a 10.500. Porque había que primero hacer la investigación de todas esas palabras que habíamos tomado de los libros, de la literatura, de los periódicos, de encuestas, etc. Había que hacer encuestas en el Ecuador para ver si la palabra era conocida, si había frecuencia de uso. Ya. Aquellas palabras que se veía que no en todo el Ecuador, o al menos en una parte en una región significativa, ya. o en una región, hay 2 regiones ahí, marcas, tenemos diatópicas de la costa y el Azuay. Y entonces la investigación daba si la palabra ameritaba estar ahí o no. Así es. El Azuay tiene sus propias palabras muy abundantes. Yo como hijo de cuencana lo sé, porque además, nosotros a veces decíamos unas palabras ante mis compañeros que no sabían de lo que significaba, y era porque habíamos oído a nuestra madre hablar así, ¿no? Y obviamente la costa tiene sus marcas también muy claras. 10.500, pero de entonces, de los 80, pasaron todos los 90 y pasó toda la primera década del 2000 de los años del siglo XXI sin que hayas todavía publicado. ¿Por qué? Claro, es un proceso muy largo, incluso determinar finalmente cuál va a ser. Nosotros no tenemos una definición de las palabras, sino que tenemos una explicación semántico-pragmática, es decir, que explicamos cómo se usa esa palabra y en qué contexto. Esto es lo que contiene este diccionario. Exacto. Entonces, digamos, chagra. Ya. Acabo de abrir ahí, ¿no? Persona oriunda de la Sierra Ecuatoriana. Persona nacida de la Sierra Ecuatoriana fuera de Quito. Para los quiteños un chagra es, claro, el que está nacido fuera, pero también es de todo. Y luego tienes, es una larga entrada, algunas formas coloquiales de decir, ¿no? Exacto. Algunas matices que tiene esta palabra. Además había que decidir aquellas pluriverbales que siempre van juntas, es decir, la palabra chagra pues va con otras palabras también. Que había que decidir, esta la ponemos o no la ponemos, etc. Entonces eso tomaba bastante tiempo. También el apoyo económico. Por eso me dices, no se publicaba. Tú eras profesor a tiempo completo en una católica, ¿te daban tiempo para que hagas esto? Claro, es una historia larga porque al principio era profesor tiempo completo y luego tuve muchas responsabilidades administrativas, fui decano, director, etc. Entonces de todo eso tenía un poco de tiempo, pero el equipo seguía trabajando hasta que la misma católica dijo, bueno, no hay más fondos. Entonces lo seguí haciendo yo solo. Y cuando la Universidad de Augsburgo también terminó sus fondos, porque teníamos allá una investigadora, enviamos una investigadora, nosotros, del Centro Andino de Estudios Latinoamericanos, que es otra de las instituciones que nos ayudó, mandamos una investigadora que vivió en Alemania más de 5 años dedicada al... pero se acabaron fondos y tuve que hacerlo solo. Y por eso se demoró. Pero finalmente llegó a publicarse. Qué cosa fantástica. ¿Qué tal? Bueno, primero, defínenos el diccionario. Dices que es un diccionario del español ecuatoriano con marcas de 3 regiones diferentes, digamos, y que no defines tanto las palabras, aunque me pareció que chagra sí la definías, bueno, pero que es la mayoría es más bien una explicación. Una explicación. Sí. Semántica o pragmática, es decir, significado y uso. Significado y uso. Lo interesante del diccionario, digo para mí, es que es un diccionario en contraste con el español de España. Entonces, sí, tiene un subtítulo, español del Ecuador, español de España. Todas las palabras que nosotros usamos, pero en España, o no las conocen, o las conocen y tienen otro significado, otra connotación, otro uso gramatical, esas están ahí. Ajá. Entonces eso también reducía el número de palabras que habíamos. Porque sí, este era uno de los principios de esa origen augsburgués. La idea precisamente era entonces ver lo que había en Latinoamérica con marca Ecuador, Perú, etc. Entonces una de las características del diccionario es esa contrastividad, para lo cual teníamos filtros peninsulares, es decir, personas de España que iban revisando cada una de las palabras. Y nos decían, esto se usa, esto no se usa. Filtro que había que cambiarlo porque se contaminaba, ¿verdad?
O sea, a la final ya decía, empezaba a usar las palabras y decía, ya no sé. Ya no sé si... Había que irlos cambiando. Eran ¿Y esos españoles. Filtros son pagados? ¿Es gente a la que tienes que pagar para que haga? Claro, pero esos eran estudiantes españoles que la Universidad de Augsburgo las contrataba para ir a Augsburgo, a la universidad, a trabajar. En esto. Claro. Oh, qué fantástico. Y otra peculiaridad es que tenemos al final un índice de zoología y botánica. Eso me pareció muy interesante y quería preguntarte, pero qué bueno que lo traes. Tienes un léxico de zoología y botánica, es decir, de las palabras que nosotros empleamos para nombrar las plantas y los animales, el nombre común de los animales y de las plantas, explicadas con el nombre científico. Exacto. No lo que tiene el último glosario es precisamente el nombre de la planta, como lo decimos en Ecuador, y su nombre científico. Ajá. En el cuerpo del diccionario está la descripción de aquella planta, aquel animal. Caimito, por ejemplo, una planta de la nomenclatura botánica. Obviamente ya tendrás acá en el cuerpo toda la explicación. Porque aquí es solamente un índice, el nombre científico. Un enunciado del nombre científico. Chaguarango, chaguar, ¿no? Del ágave, el chaguarquero, y en fin, también el nombre de las aves. Cuando veía este diccionario, es una de las cosas que me emocionó, porque mi hermano Fernando Ortiz, un biólogo famoso, tenía también esta afición de recoger la forma como le llamaban a la avecita tal o la avecita cual las personas del lugar, ¿no? A pesar de que él conocía el nombre científico, era importante tener esto. Supongo que en esto habrás tenido algún apoyo del Departamento de Biología. El Departamento de Biología de la Universidad Católica, en aquellos tiempos en que apoyaban a la elaboración del diccionario. Pero hubo un tiempo en que no apoyaron. Claro, hubo un tiempo en que ya tuvo que hacerle solos. Pero el apoyo fue fantástico y también la publicación. Claro. Otra de las curiosidades del diccionario es la forma como tratamos la cuestión gramatical. No ponemos, por ejemplo, verbo transitivo o verbo intransitivo. Sino que eso era lo ponemos típico de los diccionarios. Claro, exacto. Entonces muchos dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces más bien ponemos la palabra usada, ¿no? Una persona hace esto, o esto se hace a una persona, etc. Entonces el régimen de los verbos se trató de una forma más bien pragmática. Más amigable también para el lector. Para el usuario. Para el usuario. ¿Y qué tal la recepción del libro? Bueno, fue muy buena. Desgraciadamente la distribución es muy lenta aquí. Tú vas a la librería y no lo tienen. Sí, no me han traído. Exacto. Sí, eso dice el librero. Y entonces el distribuidor dice que no me han pedido. Fui a una de las librerías más famosas aquí. No lo tenemos. Fui donde dice diccionarios y ahí estaba el diccionario. Era más librero, no sabía que lo tenían. Entonces, pero la acogida fue fantástica. Hubo unas peticiones de todas partes, en realidad, del Ecuador. Es que claro, es tan útil. Pero como te digo, la distribución, pues los que necesiten, está en la Universidad Católica, en el Centro de Publicaciones. Existía en las librerías de Quito, no sé si ahora. Deben seguir. Como yo suelo decir de algunos libros, no es tanto un bestseller cuanto un long seller. Es un libro que se va a vender a lo largo de los años y se lo va a seguir vendiendo. Tal vez no tantos, no es como una novela que vende 20, 30 ejemplares en una semana, pero sí se va a ir vendiendo durante 20 o 30 años. Pero uno de los comentarios que más he tenido del diccionario es que quien lee las palabras empieza a divertirse, realmente a gozar, porque dicen, sí, esta palabra lo digo. Mi abuelo usaba esta palabra. Exacto. Entonces, quien quiera divertirse. Lo oí en mi casa. Estas cosas que el que tiene amor por la lengua va a tener amor por este libro, porque es un libro de nuestro español. En la primera parte del programa yo hacía referencia al uso y cómo ahora la academia está aceptando, son los hablantes los que imponen ahora las palabras. ¿Es así? ¿Cuántas de estas palabras pasarán al diccionario
panamericano, al panhispánico. Claro, finalmente, e incluso algunas de las palabras que tú mencionaste, ¿verdad? En la primera parte, arremangar. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí? No las tengo, ni lideresa tampoco. Son últimas, ¿no? Además de ser últimas, porque terminé la investigación en el 2010, dije, ya no puedo más para poder publicar. Ajá. Pero además de eso, tenemos que investigar si es que, cómo lo conocen en España, la conocen, no la conocen, con el mismo sentido, etcétera, para ponerlo como ecuatoriano. Ya. ¿Verdad? Entonces hay que hacer esa investigación. Luego, lo que está por hacerse es esta investigación de las palabras que se usan en Colombia, que se usan en Perú, en los diferentes países, para lograr hacer un diccionario del español latino. A veces en el nuevo diccionario de la lengua encuentro palabras que sí se usan en el Ecuador, pero que aparecen como colombianismo o como costa, porque no ha habido todavía la ficha desde el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Exacto, eso tenemos bastante. Que en muchas de las palabras que sí son del Ecuador, en el diccionario de la academia no están como del Ecuador. Y es que no ha habido la suficiente investigación en el Ecuador, a pesar de que hay mucho en el Azuay, hay mucho, pero no ha habido la suficiente investigación para alimentar diciendo que sí, también en Ecuador. Que eso estamos haciendo ahora en la academia. Y supongo que este libro también servirá en España para a enriquecer el diccionario, para enriquecer la marca que diga que también es un ecuatoriano. Exactamente. Y también ahora en la academia, como sabes, en la Comisión de Lexicografía, estamos en la elaboración de otro diccionario ecuatoriano, lo cual también indudablemente va a alimentar el diccionario de la lengua. Se nos ha volado el tiempo. Como ven, es tan interesante el tema, pero vuelvo a recomendarles el Diccionario del Español Ecuatoriano del doctor Fernando Miño Garcés. Él es un PhD, tiene su doctorado en los Estados Unidos, un investigador, como ya ven, un gran conocedor de nuestro idioma. Pero voy a tener que despedirme, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero Fernando ya estará aquí de vuelta en algún momento más. Yo lo que me resta es decirle que me hagan el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,